Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir esta tarde al Ateneo de Santander. Nosotros dar las gracias al Ateneo. Vamos a hacernos una autopresentación, disculpar al Ayuntamiento de Santander. Hoy hablamos con ellos, que nos ofrecieron la oportunidad de estar aquí hoy, pero con todo el lío de protocolo que tienen esta semana con la visita del Juan Sebastián Elcano, con el 150 aniversario del Puerto de Santander y otros acontecimientos de vela que hay, pues entiendo que es un poco complicado, ¿no? Les disculpamos en su nombre de que en estos momentos no haya un representante del ayuntamiento que presente el acto, pero vamos, es un motivo de alguna manera justificado, ¿no? Es un día de locura, es un día de locura. Gracias al Ateneo por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo. Nos vamos a hacer una autopresentación antes de comenzar. Yo soy, voy a presentar primero a Arsenio, que es representante de la Asociación de Vecinos de Cueto, y yo, que soy el presidente de la asociación, Santiago Sierra, que soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Cueto, ¿no? Del pueblo de Cueto. Vamos a contar una historia de un grumete en la primera vuelta al mundo. Lo tenemos dentro de un libro, pero para entenderlo queríamos contar un poco cómo surge y primero hablar un poco de nuestro pueblo, ¿no? del pueblo de Cueto. Cuando hablamos del pueblo de Cueto, no es que nos estamos separando de la ciudad de Santander. Todos los de Cueto nos sentimos muy santanderinos, ¿no? Pero ese ambiente rural que tiene nos hace identificarnos no como un barrio de la ciudad, sino como un pueblo. Es un capricho la ciudad de Santander, evidentemente, que tenga cuatro pueblos en la ciudad: Cueto Monte, San Román y Peñacastillo, todos al norte, al mar Cantábrico, ¿no? Que eso da lugar a historias bonitas y a historias desde hace mucho tiempo, ¿no? Que os queremos contar un poco también, pues para entender cómo un grumete pudo llegar, ¿no? a dar la vuelta al mundo, y un grumete desde el lugar de Cueto, ¿no? Os queremos situar un poco en el territorio. El centro de Cueto, seguramente que digamos o contemos cosas que todos conocéis, se cita en el siglo XII, en una pequeña iglesia que vais viendo en las imágenes que vamos a proyectar, que no es, evidentemente, no es la iglesia del siglo XII, sino ha tenido unas cuantas reformas y ampliaciones acorde con los tiempos y con la población que tenía que acoger, ¿no? Os presento también a José Manuel, que es un colaborador en el libro, que ha hecho las ilustraciones. Luego hablaremos también con él, ¿vale? El lugar de Cueto, el centro neurálgico del lugar, es evidentemente la parroquia Santa María de Cueto, que, como os decía, data del siglo XII. Al igual que la villa de Santander, que es villa también desde el siglo XII, formando, y es una de las cuatro villas del territorio de Cantabria, ¿no? San Vicente de la Barquera, Laredo Castro y Santander eran las villas jurisdiccionales, de alguna manera, que se reconocían, ¿no? Esto sucede, como he dicho, en el siglo XII. Ya podemos constatar que existe este asentamiento, ¿no? ¿Se puede apagar un poco la luz? Sí, está un poco. Perdón, ahora seguimos. La atrás. Bueno, si no conocen Cueto, Cueto está al norte, es el último lugar habitado de la ciudad de Santander contra el mar Cantábrico, ¿no? Y un poco el lugar del que hablamos es la iglesia de Santa María de Cueto, que databa del siglo XII, ¿vale? En ese momento la ciudad de Santander es una villa, no es una ciudad, al igual que os he dicho, San Vicente de la Barquera, Laredo Castro, ¿no? En la siguiente imagen vemos un plano de la ciudad de Santander en el que se reflejan uno de los puntos que forman el conjunto de lo que sería el Santander hoy, con una serie de anotaciones, ¿no? Contar que este es el primer plano de la ciudad de Santander, realizado por Pellegrino Zuller en 1660, para presentar este informe a la diócesis de Burgos, porque Santander reclamaba su propia diócesis para conseguir ser ciudad, ¿no? En ella vemos que está lugar de Cueto,
Cueto, San Román, los Jerónimos, San Pedro del Mar, ¿no? Que serían los sitios, lo que hace Pellegrino Zuller es anotar los sitios religiosos que tenía el entorno, ¿no? Los lugares, ¿no? Esto es 1660, ¿no? Vemos que la ciudad de Santander es una pequeña villa muy amurallada, es 1660, en la que no habría más de 2.000 o 3.000 habitantes en aquella época. Cueto, Monte San Román seguramente existían también porque eran zonas de abundante manantiales y dedicadas muchas veces al cultivo, en algunos casos de uva para hacer vino, ¿no? Como recogen algunos estudios que existen por ahí, ¿no? Hasta 1753 no se reconoce la ciudad de Santander, la ciudad como diócesis, ¿no? Y hasta 1754 Fernando VI, me parece, le dio el título de ciudad, ¿no? Pasa una cosa curiosa a continuación con Cueto, que en 1755, o sea, un año después, se crea en Cueto una fundación de Francisco de Bo Castañeda, amplía la iglesia como benefactor del pueblo de Cueto y crea una fundación para crear un centro de estudios, un centro educativo, una escuela, ¿no? Nos vamos a quedar con el apellido Bo Castañeda, porque esta gente que realiza en 1755 esta fundación son indianos que comercian con las Indias y tienen su residencia en Cádiz, ¿no? En el otro extremo del país, ¿no? Que de alguna manera habrán llegado allí. Pero nos quedamos lo importante, no me gustaría que queden con el apellido, con el Bo de doble O, ¿no? Más cosas que suceden en Cueto. En 1878, la sociedad que hay en Cueto, los vecinos de Cueto, comienzan a organizarse porque bueno, pues hay unas carencias y unas necesidades y crean la Sociedad de Socorros Mutuos entre artistas de Cueto, ¿no? Una forma de autoprotegerse, también de colaborar y de ser solidarios en el entorno, ¿no? Decir que esa sociedad creada en 1878, hoy en día, hoy en día sigue existiendo, existe, no ha desaparecido y es propietaria de ese inmueble que se ve en la fotografía, que fueron las escuelas del pueblo, también fue un sitio donde se contrataban médicos. Esta sociedad tuvo que hacer frente a un problema que hemos vivido recientemente. Tuvo que sufrir varias pandemias, la viruela, la gripe, bueno, y la peste, ¿no? Entonces, cada vez que sucedía eso, era un motivo de colaboración entre vecinos, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo y se crean, bueno, hay diferentes asociaciones que existen en el pueblo de Cueto que han agrupado todas el carácter tanto cultural como deportivo, y el ejemplo más vivo, que sigue existiendo también, es de 1928, el Club Atlético España de Cueto, ¿vale? Son formas de colaboración vecinal, de entender la vida, de sentirse organizados, ¿no? Si seguimos avanzando, hay un momento determinado que todas estas iniciativas dan que en 1933 se crea el primer Ateneo Cultural del Cueto, que tiene una vida muy corta, pero yo creo que marca en el tiempo la forma de ser y de entender la vida de los vecinos del territorio, ¿no? Porque unos años después del Ateneo, en una época todavía difícil, pero que se ha tenido ya una cierta tranquilidad de esos tiempos convulsos que se vivieron entre el 33 y el 36, cuando existió el Ateneo, se crea una fundación porque los vecinos están preocupados por el futuro de sus hijos. Entonces se crea una fundación educativa, la Fundación Domingo Camus Cuartas, sobre el año 1964, con el reto de crear un espacio para que los hijos de los fundadores tuviesen más cerca la posibilidad de tener una educación, ¿no? Esto da lugar, esta fundación nace de los miembros de la Sociedad de Socorros Mutuos, o sea, son cosas que una actividad,
una historia creada entre vecinos lleva a otra, pero lleva a otra con una mentalidad de seguir creciendo culturalmente y educativamente, ¿no? Hay un hecho trascendental en la vida de Cueto que cambia notablemente la población, pero no la cambia a peor. Yo creo que la enriqueció, que fue el incendio de 1941 de Santander. Hay una población importante de la ciudad que es desplazada a los barrios, digamos, o pueblos de la periferia, ¿no? A los pueblos de la periferia. Y en concreto, el pueblo de Cueto acoge en las instalaciones que existían del antiguo hipódromo, las caballerizas del hipódromo, a todos estos vecinos desplazados por este acontecimiento, ¿no? El incendio de Santander. Y durante años viven en los barracones, en las casetas de caballos del hipódromo y debajo de la tribuna del hipódromo que existía en Cueto, ¿no? En el 1964, creo que, no, bueno, unos años más tarde, esto da lugar a que se creen unas viviendas sociales que cambian notablemente la población de Cueto. Y ya para ir cerrando este capítulo de introducción de lo que somos, las necesidades se han ido actualizando y en 1900, hace 50 años, en el 78, se crea la Asociación de Vecinos de Cueto que nosotros hoy representamos. Se crea también por unas necesidades de tener atención sanitaria. En el 78 la salud en Cueto se trataba en Isabel II. Entonces los vecinos se organizan de nuevo, como lo habían aprendido de sus antepasados en la historia, y crean el consultorio de Cueto, ¿no? Le construyen ellos con sus bienes, con su trabajo, con sus tiempos, con sus horas, y consiguen que el servicio de salud de la época les añada pues lo que necesitaban, que eran los médicos y las enfermeras para la atención básica de los vecinos de Cueto. Todas estas cosas no nos han hecho a ser como somos. Igual no tiene mucho que ver con el grumete, pero hemos querido contarlas para entender por qué surge esto, ¿no? Por qué surge investigar la vida de un grumete que en un momento determinado dio la vuelta al mundo hace 500 años. Y es que en el 2007 ya nos dimos cuenta que estábamos perdiendo por olvido la identidad de lo que éramos y los que somos. Y creamos un libro con las imágenes y los recuerdos de todas las familias de Cueto. En este libro que tiene Aires de Cueto, que eran nuestros aires, los aires del norte que nos soplan, ¿no? En él recogíamos todo, no solamente familias, sino la memoria de lo tangible y lo intangible, de alguna manera para preservar una identidad que nos ha hecho, bueno, ser como somos y entendernos, y a todos seguir creciendo. Y también con el orgullo de que nuestros mayores, cuando tomaron iniciativas como la Sociedad de Socorros Mutuos o la Fundación, lo hacían por nuestro bien para darnos un futuro mejor, que yo creo que es el éxito el mejor éxito que le hemos podido brindar, ¿no? Esto es hasta aquí la introducción de lo que somos, y ahora tenemos que contar una historia que nos encontramos por casualidad hace pocos años, en el 2010, que no es que fuese nueva, seguramente estaba reflejada en muchos libros de historia que no habíamos tenido la fortuna de leer o no habíamos tenido la posibilidad de interpretar, ¿no? Encontramos que un personaje denominado Juan de Santander se inscribe en una aventura hace 500 años capitaneada por Fernando de Magallanes en busca de una nueva ruta para llegar a las Molucas, el lugar donde se conseguían el oro de la época, que eran las especies, el clavo, la canela, el jengibre. Él se embarca siendo un grumete, entendemos que es un joven o no tan joven, algún día sabremos más cosas de él, pero empezamos a indagar si esa anécdota que nos habíamos encontrado en diferentes sitios, en unos azulejos en Sanlúcar de Barrameda, en un mosaico en Guetaria o en un libro que casualmente cae en nuestras manos, si tenía parte de veracidad, ¿no? Empezamos a indagar y encontramos manuscritos del Archivo de Indias, en los que evidentemente pues, estaba la afiliación, nos decía de dónde provenía de Santander, del lugar de Cueto,
Nos decía también el nombre de sus padres, no es que fuese Santander, sino tenía nombre y apellido, los de sus padres. Difícil de identificar porque hasta en el año 1519 no existía, a principios de 1500 todavía no existía asentamiento religioso en las parroquias. Eso sucede a partir de 1600, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí, habíamos encontrado el enlace que demostraba que Juan de Santander era un joven grumete, que no sabemos cómo llegó al sur, a Cádiz, pero que sí sabemos que mucha gente por necesidad, en muchos casos, otras veces por aventura, otras veces porque habían oído que en esas tierras existía un futuro prometedor para todo el que llegaba, porque Sevilla en aquel momento era el centro del mundo, de la tecnología, de las ciencias, de los proyectos de las Américas. Total, que un joven de Cueto llega a Sevilla con destino a embarcarse a una de las aventuras más importantes de la época. Él no sabía que iba a ser un personaje que demostraría más allá de lo que era la expedición. Iba a hacer comercio, a conseguir las especias de la época que disputaba Europa y que necesitaba, ¿no? Por diferentes motivos. Hasta ahí nuestra presentación de nuestro pueblo, y a partir de ahora os vamos a contar un poco más, que lo va a hacer el compañero Arsenio, de lo que fue la aventura de Juan de Santander y por qué y los motivos del proyecto Magallanes y del regreso de Juan Sebastián Elcano. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, por asistir, y gracias al Ateneo por brindarnos su casa para presentaros este proyecto, este libro que hemos llevado a cabo en la Asociación de Vecinos de Cueto, con la inestimable colaboración de José Manuel, que es el de los que le tenéis ya en vuestras manos, el autor de las ilustraciones que ilustran a todo color el libro, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso histórico de todos los acontecimientos que sucedían en esta época. Todo empieza, porque llega un rey a coger el trono de España. Venía de Alemania, era Carlos I y el V de Alemania. Entonces, él, para venir, tenía previsto llegar a Santander con una flota, con 40 barcos que venían, pero una tormenta les desvió y desembarcaron en Tazones, que es un pueblecito que está cerca de Asturias, está cerca de Villaviciosa, y desde allí emprendieron camino hacia la corte que estaba en Valladolid. Tardaron 3 meses en llegar desde Tazones, desde allí, desde donde desembarcaron, hasta la corte de Valladolid, más de lo que tardó Colón en llegar a América. O sea, este es uno de los personajes que va a financiar también esta expedición, pero bueno, tampoco era el primero interesado en comerciar con Asia, porque ya los abuelos de Isabel la Católica en 1403 enviaron a Samarcanda, por ejemplo, a una embajada para intentar comerciar con Asia y traer aquellos productos que en Europa eran tan valorados, ¿no? El otro personaje es Magallanes, que era el comandante y el que vino a España, España, Castilla. El primero fue a Sevilla, porque en Sevilla estaba concentrado, allí había todas las cátedras, todo lo que se estudiaba de navegación junto con Lisboa. Había cátedras y sabios de todas las ciencias que daban o que dieron lugar después a todos estos descubrimientos, aunque fuesen producidos por el ánimo que tenían comerciantes y reyes con el comercio. O sea, fue lo que impulsó de alguna manera el descubrimiento. Lo mismo en Portugal, porque los portugueses también estaban bajando costeando toda África,
Ellos ya en 1488 doblaron el Cabo de Buena Esperanza y ya en 1498 volvieron con un cargamento de especias, porque las especias anteriormente, como vemos más adelante, venían todas por tierra, desde Asia con las caravanas y todo atravesando un montón de países, por eso eran tan caras, ¿no? Otro de los personajes sería Juan Sebastián del Cano, natural de Guetaria, que fue el que culminó toda la historia que se planteó Magallanes, que planteó Magallanes a Carlos I en aquellas capitulaciones que firmaron en 1518 en Valladolid, aquel acuerdo por el que le iban a proporcionar aquellos barcos para intentar llegar a las Molucas por otro camino. No por el camino portugués, porque por allí los castellanos no podían ir, ¿vale? Estos acontecimientos, ahí vemos algunos de los que ya os he contado, pero hay un tratado, por ejemplo, del que no se habla mucho, que es el Tratado de Alcazobas. En 1479 se firma porque hay una guerra de sucesión por ver quién heredaba el trono de Castilla. Y al final, bueno, pues llegan a un acuerdo y firman este tratado por el cual se reconocía para Portugal la posesión de las Islas Azores y las Islas Canarias para Castilla, pero sin embargo los españoles, por virtud de ese tratado, no podían navegar por debajo del sur del Cabo Bojador. Está más o menos donde está hoy donde está el Ayun, en el Sáhara español. Por eso Colón fue hacia el oeste, porque no podían ir hacia el este, no podían navegar costeando África, y por eso Magallanes también vino a contar a Carlos I o a proponerle ese viaje buscando otra ruta alternativa para competir con los portugueses, pero siempre hacia el oeste, no hacia el este. Luego, bueno, también el más nombrado es el Tratado de Tordesillas, por el cual pues España y Portugal, ¿no?, se repartieron el mundo. En aquella época pues eran las dos potencias más grandes del mundo nuestro, del conocido, de Europa, del occidental, porque allí en China y en Asia pues había otros imperios, otros reyes, pero bueno, desconocidos para nosotros, ¿no? Esto eran las especias que iban allí a buscar, con las que se comerciaban: el azafrán, el clavo, la pimienta, la vainilla, la canela, el jengibre, la nuez moscada. Todo esto, como tardaban tanto en llegar a España, pues iban encareciendo, bueno, a toda Europa, porque lo traían los genoveses y los venecianos y luego lo repartían por toda Europa. ¿Y por qué eran tan valoradas las especias? Pues, entre otras cosas, por el aroma que le concedían a la comida y por alguna otra cosa que ellos no conocían, que era que tenían también un poder bactericida. O sea, cuando lo echaban a la comida, aparte de conferirle un sabor característico y que eliminaba pues otros tipos de sabores que tenía la comida entonces, porque claro, no había los sistemas de conservación que tenemos hoy, pues las especias ayudaban a poder comer aquella comida que en ocasiones igual no llegaba a las mesas en las mejores condiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, y ahora para hacernos una idea de lo que se comía en aquella época en toda Europa, ahí hay una lista de alimentos que vinieron y que en esta época todavía no se habían implantado, o sea, se fueron implantando progresivamente en la alimentación, como la patata, el tomate, los pimientos, las alubias. Y yo me pongo a veces a pensar, digo, pues ¿qué comería aquella gente en Cueto? Pues, bueno, no sé si habría berzas todavía, pero bueno. Cuando llegaron a Río de Janeiro, allí empezaron a comerciar con los nativos de allí, que se encontraron en la bahía, y allí conocieron las patatas y las describieron como
un fruto parecido al nabo, pero un sabor parecido a las castañas. Porque sí que comían castañas aquí, porque había castañas. También se usaban, ahí veis este artilugio, eso lo llenaban de clavo y cuando tenían algún mal olor, porque pues se le pasaban, le agitaban y se acercaban a la nariz, también decían que sí tenían propiedades mágicas o religiosas, ¿no? Pero eso está por comprobar, ¿no? Habría muchas creencias que luego no han sido así. Este es el autor del clavo, o sea, el árbol, es lo que veis arriba en la imagen, y lo que nosotros conocemos o lo que nos llega a nosotros es el fruto de abajo ya seco. Entonces se usaba, tenía un valor, se usaba en algunos sitios incluso como moneda, y tenía un valor parecido al del oro en aquella época. Por eso todos tenían mucho interés en llegar a las Molucas para poder comerciar con ello y traerlo a Europa. Porque también en aquella época había comercio. Como veis, aquí ha habido alguien que se ha molestado en dibujar ahí en ese mapa todas las rutas comerciales que había en esas partes del mundo, y esto es del siglo XI y XII. O sea que fijaros si había comercio ya entonces. Pero eso es lo mismo. Aquí es donde están, en esa zona, es por ahí, por donde están las Molucas, por aquella zona, por ahí. Ahí está Tidore, de ahí venían en un barco hasta llegar por aquí y seguían todo el camino para llegar hasta nosotros. Eso sería ¿no? una manera de cómo llegaban antes para que veáis la imagen, bueno, de los camellos y de la ruta de la caravana de la seda, ¿no? Este monopolio que tenían todos los comerciantes que traían por tierra esas especias o la seda o materias preciosas que eran muy valoradas pues en las cortes de todos los reyes de Europa, lo rompen los portugueses, claro, cuando llegan a las Molucas y empiezan a traer ellos el clavo. Lo que pasa y también se empiezan a encarecer también por la caída de Constantinopla en manos de los turcos, y ahí empieza mucho pues a subir el precio. Después de los portugueses, los que toman el relevo del comercio de las especias fue una compañía holandesa, que puede ser la primera multinacional que hubo en el mundo, que se fundó en el año 1602 y que tenía un poder inmenso. O sea, la compañía esta holandesa de las Indias Orientales declaraba la guerra, y acuñaban moneda y pagaban a sus inversores pues todos los años un interés de un dividendo anual de un 18%. O sea, era un comercio pues que era muy, muy lucrativo, ¿no? Pasamos, por ejemplo, para que veáis cómo era el mundo conocido, en el 1410, hay unos mapas. Esto era un mapa de Pirrus de Noja del 1410. Juan de la Cosa, que como sabemos todos era de aquí de Santoña, pues ya dibujó este mapa en el año 1500. En todas las expediciones que salían, pues, después de Colón, pues iban geógrafos, iban agrimensores, iban astrólogos, cartógrafos que iban tomando notas y iban luego, cuando llegaban a tierra, pues rehaciendo todos los portulanos, los mapas que ellos manejaban para las siguientes expediciones. Eso era más considerado como un secreto de Estado. Por eso había la disputa entre las Cortes española y portuguesa, porque, claro, de estos mapas pues dependía muchísimo todo el comercio. Y a Magallanes, de alguna manera, igual le consideraron un traidor porque vino a España. Lo que pasa que él expuso también este plan allí a Manuel I, el rey de Portugal, y como allí no le hicieron caso, incluso le despreciaron, pues vino a
a Sevilla a ver si aquí cómo fue, ¿no? Que firmaron las capitulaciones y después hizo la expedición. Como veis, poco a poco los mapas se van añadiendo nuevos territorios. Este es poco después, 1519, y ya vemos que está todo el contorno de África y Dujao, y ya hay más países, ¿no? Este es el último que os pongo, que es de 1570, que es, pues, como veis, muy parecido a lo que llevamos hoy en día todos en el móvil. Entramos en Google Maps y tenemos un mapa mundi todos en nuestra mano, pero entonces era como os decía, un secreto de Estado. Esto es como era Bilbao, por ejemplo, una pequeña ciudad, Sevilla, que tenía la exclusiva de todo el comercio con las Indias, pues fue creciendo poco a poco, llegando a tener, por ejemplo, a pasar del año 1500 de tener 60.000 habitantes al año 1565 a tener 110.000. O sea, era, junto con Lisboa, eran las ciudades más importantes en las que más se comerciaba y por las que, por sus muelles, pues andaban gentes de todo el mundo y monedas pues de todos los países, ¿no? Tenemos también otra imagen de Sevilla. ¿Qué pasaba en España? Pues había conflictos por todos los sitios. Había estado la revuelta de los comuneros, había también guerras en toda Europa, en Flandes, que eso lo hemos oído. Por ejemplo, los franceses tenían sitiado en el año 1500 y algo Fuenterrabía y San Sebastián. Entonces, de hecho, aquí en los libros de acuerdos del ayuntamiento, del concejo que existía entonces, está escrito cómo se cedieron, el rey pedía hombres y cañones y ganado y comida para ayudar en esas batallas que tenían por Europa. También estábamos inmersos en la conquista de América, en México, en Perú. Y esto era Santander. En Santander, que, bueno, este grabado que le conocemos todos, pues era una pequeña ciudad con unos 6.000 o 8.000 habitantes, pero llegó una flota de Flandes que nos trajo la peste y murieron más de la mitad de la población, quedó reducida a unos 2.000 habitantes, que no se recuperaron la población, no llegó a tener otra vez 5 o 6.000 habitantes hasta 200 años después. Porque también mucha gente marchaba pues a buscar una vida mejor en las Indias, en América. Esta imagen es de una maqueta que está expuesta, bueno, que la diseñó José Luis Casado Soto y la realizó Roberto Alberdi, y está en la catedral. Si vais a visitarla, ahí en el claustro de la catedral, os da una idea de cómo era Santander y cómo Juan, por ejemplo, nuestro grumete, que tendría mucha curiosidad, subía hasta lo que hoy es General Dávila, y de ahí más o menos igual tenía esta vista. Desde ahí vería las viñas, lo que era el puerto y la ciudad medieval de Santander. Bueno, seguimos con... Aquí es donde están todos los documentos, en el archivo de Indias. Ahí todo se apuntaba, aunque hay más documentos en Lisboa, en la Torre de Otombo, donde, bueno, también se pueden consultar muchos documentos a través de internet, o están digitalizados, ¿no? Entonces, ahí estaba la casa de contratación, pues que donde todo el que quería ir hacia América tenía que acudir allí para apuntarse y pedir permiso para ir a las Indias. Ahí es donde están todos los documentos donde hemos encontrado la historia que os contamos en el libro, y donde llegó por ejemplo, en estos manuscritos,
donde está escrito, donde le tomaron la filiación a Juan, y lo que el escribano que le apuntó para ir a esta expedición, que dijo, que es en estos, ahí le vemos. Ahí está, y ahí dice, bueno, ahora está traducido. Juan de Santandrés, o Santander, grumete natural de Cueto, hijo de Gonzalo de Ego y Catalina del Río, vecinos de Santander, y dice la cantidad de lo que le van a pagar. Ha de haber 800 maravedís por mes, y le dieron por adelantado pues 4 meses, ¿no? A razón de los 800. Luego, cuando volvió, cobró todo, lo de los 3 años, a razón de los 800 al mes, y cobró también una cantidad por la quintalada, por un arcón de especias que traería él, que luego, bueno, que hasta que no se vendió en Amberes, pues no lo llegaron a cobrar. Él una parte la cobra en 1523 y la otra parte la cobra, la parte de la quintalada, que son 38.000 maravedís, la cobra en el año 1524, o sea, 2 años después de haber regresado, ¿vale? Investigando a este grumete, pues consultando los libros de la iglesia de Santa María de Cueto, donde pensamos que él se bautizó, no hay documentos de la época, porque hasta después del Concilio de Trento, en el año 1563, pues no existen documentos fehacientes, no se apuntaban los bautizados, los nacidos, bueno, y hasta tiempo después. El primer apunte que he encontrado es más o menos de 1613. Pero para que veáis, y enlazando con lo que decía Santiago al principio, que os acordáis del apellido Bo que hablábamos al principio, ahí vemos cómo está escrito. Cuando el cura lo escribía así de seguido, escribía el apellido más o menos como está registrado Juan en el archivo de Indias. Pero sin embargo, aquí en el margen, escribe en el libro, ¿no? Aquí dice que es Andrés de Bo, con 2 os, hijo legítimo de Pedro de Bo y Francisca de la Castañeda. Y ese documento es del archivo, figura en el libro, es del archivo. Está en el archivo diocesano y es de la iglesia de Cueto. Bueno, más o menos seguimos. Y luego es que el apellido Bo sigue perdurando, lo mismo en Cueto que en Monte, y bueno, ya está muy repartido por el mundo, ¿no? Si lo buscáis, encontrar un Bo hasta en Filipinas, México, Hispanoamérica. Me has dicho que era hijo de Gonzalo de Bo y No, Catalina del Rey. Sí, vale. Para que se entienda. Sí, no, aquí está escrito. Ahí pone Gonzalo de Bo. Gonzalo sería esa G, y Debo, como está escrito en el archivo de Indias, como está escrito en como está ahí. Eso es un recorte de lo escribió el cura, pero sin embargo aquí vemos que lo escribe con más detenimiento, ¿no? Eso lo engarzamos porque en el único escudo así un poco nobiliario que hay en Cueto, que conocemos en Cueto, sería este que veis ahí, que tiene la inscripción Bo y Peredo, los 2 apellidos. ¿Lo veis? Ahí pone Bo con 2 os y aquí Peredo. Por eso yo quiero pensar, bueno, puede haber otras teorías, ¿no? Que el grumete Juan Bo del Río, pues su madre se llamaba Catalina del Río, volvió a Cueto y tuvo descendencia, y que el Francisco de Bo de Castañeda, que comentábamos antes, pudiera ser un descendiente suyo, que además era, él deja escrito en su testamento que es natural de Cueto, vecino de Cádiz. Era soltero, no dejó descendencia, pero es el que dejó dinero
para crear una fundación que estuvo funcionando en Cueto más de 100 años, hasta casi finales del siglo XIX. Luego ya se pierde en la noche de los tiempos, hay juicios, hay pleitos entre vecinos, porque claro, hay vecinos que quieren saber qué pasó de las posesiones que este hombre dejó para pagar a los maestros de la escuela, que él mismo construyó un edificio con el dinero que dejó y dejó propiedades en Cueto y en Cádiz, y con las rentas que dejaban esas propiedades se fue pagando durante esos 100 años o más a los maestros que enseñaban las letras a los niños de Cueto. Y con esto más o menos el repaso de los hechos históricos que acontecieron en esta época. Y ahora, bueno, hablamos un poco más del libro, un libro que nosotros, Magallanes ni Elcano pensaron dar la vuelta, no, su intención no era dar la vuelta al mundo, pues bueno, nosotros pues tampoco, cuando empezamos a investigar, pues tampoco teníamos la idea de hacer un libro, pero un buen día me encontré con José Manuel y hablamos del tema y él empezó a trabajar y a hacer esas preciosas ilustraciones que tenéis en el libro, y cada día fueron surgiendo más ilustraciones, y al final pues pensamos, digo, pues con este material hay que hacer algo. Y entonces ya nos decidimos a hacer el libro, y pues surgía una nueva, ¿no? Pues leyendo el libro de Pigafetta, que creo que fue que iba en la expedición y que es el que hizo todo el relato de lo que pasó durante los 3 años en la expedición, pues leyéndole, pues él con su buen criterio fue dibujando todas las ilustraciones que tenéis en el libro. Y bueno, nosotros hemos añadido los textos, hemos querido hacer un libro que sea ameno, de una lectura fácil, sin dar muchos datos históricos, porque bueno, tampoco no somos historiadores ni escritores, y bueno, espero que os guste. Explicar un poco que el motivo cuando hicimos la publicación era que una bola que iba creciendo poco a poco. Esto surgió entre unos pocos vecinos, con la curiosidad, vecinos que además estaban muy vinculados en los colegios del entorno. Y cada exposición que se hacía en esos colegios, muchas veces a los alumnos, la expectación crecía y la atención era desmesurada, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía que era enriquecedor conservar ese legado que estábamos descubriendo, ¿no? Poco a poco. Y bueno, como dice Arsenio, en un momento determinado no teníamos intención de hacer un libro. Hemos recogido información, incluso en su momento la compartimos con otra gente que sí tenía la intención de publicar, pero que no fue a buen puerto, ¿no? Pero la idea era que despertaba interés, y despertaba mucho interés no solamente entre alumnos de colegio, que era donde surgió con más fuerza, sino entre vecinos, ¿no? En la introducción que he hecho yo, que hablo de nuestra asociación, nos preocupa y nos interesa mucho las actividades culturales, y durante el año 2017-18 realizamos muchas actividades con gente, con amigos y con gente que se ofrecía a contarnos partes de la historia, ¿no? Que esa parte de la historia, desde cómo se vivía en un barco, o cómo eran los montañeses que llegaron al sur, a Cádiz, a comercializar con las Indias, o cuáles eran las rutas y los motivos de esa expedición, de por qué había que ir a buscar esas especies y cuáles eran los objetivos, por qué Elcano tomó el mando de la expedición. Nos fueron contando especialistas muchas cosas que desconocíamos, ¿no? Y que al mismo tiempo muchos vecinos también desconocíamos, ¿no? Estos días yo me he quedado, al final, no es que te hagas un experto, que no lo eres, eso está claro, pero te das cuenta el gran desconocimiento de una de las aventuras más fascinantes que ha vivido nuestro país, ¿no? Y que ha vivido la Armada, ¿no? La Armada Española, que son los herederos de esta aventura, que por eso estos días está aquí el Juan Sebastián Elcano
celebrando el 500 aniversario de esta gesta, ¿no? Que es esta gesta que es para recordar. En algún capítulo decimos que la aventura que empezó Magallanes y remató el Cano, sin quererlo, dando la vuelta al mundo, navegando hacia el oeste, con los medios tecnológicos que tenía en la época, era como haber llegado a la Luna, ¿no? Y que muchas veces nos ha contado bien, ¿no? Estos días con la visita del Cano y la promoción de este libro, que tenemos que agradecer también que hemos tenido la colaboración del Gobierno regional, de la Consejería de Educación y de la de Cultura, y también del Ayuntamiento de Santander, que nos ha ayudado y ha confiado en que era importante difundir la noticia de una manera sencilla. También tenemos que agradecer al Puerto de Santander, que nos ha facilitado un espacio en frente de donde está atracado el Juan Sebastián Elcano para difundir, pero a la gente que se acerca nos damos cuenta de que desconocen completamente la historia, ¿no? O sea, no por ignorancia, sino porque igual no hemos sabido contarla. Y contra más jóvenes, peor. O sea, cuando tú se ha acercado con curiosidad un joven y les ha hablado de Magallanes, le sonaba de algo, pero no le sonaba toda la aventura. Y entonces, desde nuestro limitado conocimiento, le hemos contado lo que sabemos y se han quedado fascinados, ¿no? Y al final, bueno, hemos tenido conversaciones de lo más chocante con lo que hemos estado 2 días nada más, ¿no? Pero con la gente que se ha acercado. Yo creo que no hemos sabido difundir toda esta parte de nuestra historia, que es la historia de nuestro país, ¿no? De alguna manera lo que nos ha hecho ser como somos, ¿no? Que es un poco también lo que pretende nuestra asociación de vecinos, ¿no? Conservar el legado que tenemos y el que descubrimos, ¿no? Y el que conocemos, ¿no? Y el que podemos investigar y conocer. Y bueno, presentamos este libro no como una obra maravillosa, sino como una obra divulgativa que intente despertar la curiosidad de la gente con las imágenes que ha hecho José Manuel, que nos pueden ayudar, adecuada para todo tipo de edades, para mayores, para jóvenes, para colegios. Confiamos que el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Educación, distribuya los libros que ha adquirido entre los colegios y despierte esa curiosidad, ¿no? de encontrar cómo ha sido nuestro pasado y plantearnos un futuro, pues, para seguir creciendo, ¿no? Cuando hemos presentado este libro en Cueto la primera vez, también hemos hecho una cosa importante, ¿no? Un reconocimiento y un homenaje a todas aquellas personas que un día hicieron de la mar su vida, que perecieron muchos de ellos, porque la aventura esta es apasionante y hablamos de los 18 héroes que regresaron, o de los que regresaron después porque Juan Sebastián Elcano quiso que el rey hiciera todo lo posible para recuperar a todos los que habían caído prisioneros durante el viaje en Cabo Verde y en las Molucas, y lo consiguió al cabo de unos años, sino a todos los marineros, a los 233 que salieron y que muchos de ellos fallecieron, pero hicieron que el mundo tuviese una visión diferente, ¿no? Hicieron que el mundo... conocer el mundo como hoy le conocemos, un mundo universal y global, para lo bueno y para lo malo. A veces hablamos de la globalidad del mundo y ha traído muchos problemas, pero yo creo que es importante ese momento de la historia donde todo estaba más cerca que el día anterior, ¿no? Y bueno, el primer día que lo presentamos hicimos un homenaje a la Armada, a los marineros, a la gente emprendedora que a lo largo de la historia ha tomado la iniciativa en beneficio de todo el mundo. Y hoy también queremos hacer ese homenaje y luego estaremos dispuestos a cualquier pregunta que nos queráis hacer, que no sea difícil, por favor. Y para eso nos va a ayudar otro vecino de Cueto, que seguramente conocéis. Ha dudado un poco en venir porque esta semana, no sé si ha venido en los últimos 15 días 4 veces al Ateneo. El otro día ha estado con alguna persona que ha estado aquí, ¿no? Que es Chema Puente, que es músico, compositor, y él ha querido hacer también su pequeño homenaje a los marinos, a Juan de Santander y al 5º centenario, y tiene algo que presentarnos en primicia, ¿no?
Así que, Chema, si nos haces el favor y el placer de compartirlo con todos. Libros que tienen algún tipo de colaboración. Y bueno, me quedaron claro dos cosas. Una, quería situarlo en la llegada, cuando llegan a Sanlúcar. Y otra, la música, que aquí en la zona campurriana y en la zona del Nansa hay una melodía que en algunos casos se utiliza para un romance, en otros casos para una ronda. Y esa es la melodía que quería yo poner en este caso, ¿no? Y a ver qué tal, qué os parece. Los vecinos de Sanlúcar vieron venir a lo lejos una nave escorada con su aparejo maltrecho. Acudieron en su ayuda para acercarles a tierra, que la barra de Sanlúcar es muy mala y traicionera. Venían todos demacrados, más flacos no se podía. Eran los de Magallanes que de las Molucas venían. Habían pasado tormentas, hambre, sed y enfermedades, achicando aguas sin tregua, otros trinquete y velame. La bodega traían llena de las preciadas especias, y lo que más les valía, habían rodeado la tierra. El capitán que les manda es Juan Sebastián del Cano, que una carta sin demora escribió a su rey don Carlos. El otro día con la marea a Sevilla han remolcado, que su afán era volver al muelle del que zarparon y cumplir una promesa a una virgen que hay en Triana, que si volvían con vida en procesión visitaran. Se cumplen 500 años de aquella gran epopeya y rendimos homenaje a los héroes de esta gesta. 18 regresaron de todos los que salieron, y de aquellos 18 uno había nacido en Cueto. Juan de Santander su nombre, apenas era un muchacho, orgullo para Cantabria y para todos los cuetanos, orgullo para Cantabria y de todos los cuetanos. Muchas gracias, Chema. Decir que Chema no solamente ha colaborado esto, sino el trabajo del libro y el ánimo constante de toda la asociación, de la que forma también parte Chema Puente, ha sido constante. Tenemos que hacer algo, tenemos que contar la historia, es importante cortarla, es importante guardarla, escribirla, y eso hemos hecho, ¿no? El libro le podéis conseguir, hemos intentado que sea de un precio asequible con una calidad buena, son 15 euros, es de fácil lectura, es muy motivador por las imágenes que tiene
Y también queremos decir que cuando salgáis, Juan de Santander, lo que fue a las Molucas, es a traer un cargamento de especias. Y ha traído clavo, canela y pimienta para compartir con vosotros. Y en la salida, si queréis recoger un pedacito de su tesoro, pues lo podéis llevar para casa sin ningún compromiso y disfrutarlo. El olor o el sabor, lo que queráis. Y estamos abiertos si nos tenéis que preguntar alguna cosa o queréis saber algo relacionado. Las gracias. Uy. Daros las gracias porque he leído el libro, me parece una maravilla. Bueno, yo como vecina de Cueto, ¿qué voy a decir? Y bueno, ni siquiera tengo que hacer preguntas porque el libro es súper esclarecedor, es, bueno, muy fácil de leer. Gracias, Josín, mi vecino de toda la vida, mi compañero de colegio, Arsenio, y Santiago, pues otro compañero. Muchas gracias porque habéis hecho un trabajo encomiable. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. No, me parece que ¿me se oye? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo daros las gracias porque sé el esfuerzo que habéis hecho. Tengo que dar las gracias, a vosotros ya os he visto más veces, pero tengo que dar las gracias especialmente a Josín por la calidad de sus pinturas y esos dibujos, que da igual lo que contemos los demás, la calidad y la presentación de ese libro es posible gracias a la colaboración de un gran pintor. Esto que es como una leyenda, tenemos que hacer que sea una historia verdadera y real y llevarla adelante y que no quede... Vamos, que me parece muy bien que esté distribuida a las escuelas, pero no, que no se acabe todo en septiembre de este año. Que podamos seguir trabajando, seguir buscando más datos, seguir ampliándolo, crear o recuperar al auténtico personaje que fue. Muchas gracias a los tres. Sí, sí, Elisa. Bueno, lo que más nos enriquece en esta historia es haber podido conocer a gente como Elisa, que con la que ha creído en nosotros cuando empezó esta historia, ¿no? Y sabemos que tiene sus proyectos también, que ha compartido con nosotros y compartirá. Y bueno, que evidentemente esto es un pequeño pedacito, muy, muy sencillo, pero que hay mucho trabajo por delante. Y todavía hay muchos documentos, kilómetros de documentos en Archivo de Indias, en la Casa Medina Sidonia, por aclarar, por leer, por traducir y mucho que investigar, ¿no? Evidentemente eso está en manos de profesionales que tienen que tomar el reto de encontrar qué fue de aquellos personajes que no eran tan importantes como Elcano o Magallanes, pero que construyeron entre todos la historia, ¿no? El personaje más humilde también dio su aportación, incluso los que no regresaron, ¿no? Cada uno tenía una historia detrás que es importante conocer. De Cantabria fueron 3 marinos, también lo cuenta el libro, fueron 3. Sí. Balmaseda y Bilbao. Vale. Bueno, pero se presentó como Pedro de Laredo, viviría en Laredo. Bueno, estaría casado. ¿Alguna relación tendría? Sí, sí. Había otro personaje, ese sí era de Estuciano. Ese es otro. Bueno. Hay mucho que investigar y mucho que descubrir. Elisa, como todos la conocéis, ha investigado mucho más que nosotros sobre este personaje, ha estado en Sevilla, ha estado en otros archivos, de hecho ha publicado o va a publicar un libro y mañana da una conferencia también muy interesante en la Biblioteca Central, en el edificio de Tabacalera. Y ahí ella, en el libro que ha escrito, se basa sobre todo en los documentos que ha ido encontrando
y que han ido pasando por sus manos en los archivos en los que ha estado. ¿Vale? O sea que mañana estáis todos citados a las 7:30. Mm. Vale, vale. El 14 de julio, para el que no lo haya escuchado bien, se presenta el libro de Elisa aquí en el Ateneo. Aquí estaremos. Está claro que... No, no. No, hay más gente que en este libro tiene su pequeño trabajo, ¿no? De toda la gente que pasó por nuestra asociación contándonos cosas de la época y historias de cómo se vivía en un barco o cómo era la ciudad de Santander, ¿no? Hubo un buen número de conferencias en la Asociación de Vecinos de Cueto, que es el gran reto que tenemos, que culturalmente nuestro entorno mejore, porque va a mejorar también nuestra calidad de vida, ¿no? Y que la curiosidad sea constante, ¿no? La pandemia nos rompió un poco, evidentemente, como a todos nosotros, ¿no? Yo creo que en todos los aspectos de la sociedad frenó mucho esa capacidad de poder investigar, crecer e interesarte por cosas, pero bueno, volvemos a recuperar poco a poco el pulso, ¿no? Y va a ser importante, ¿no? Y en el libro hay un capítulo importante de agradecimientos que citamos a todas aquellas personas que pasaron por nuestra asociación contándonos cosas, incluso las relaciones que hemos tenido con otros con otras comunidades, porque hemos mantenido relaciones con la Fundación Elcano, con el Círculo de Artesanos de Guetaria, hemos estado en Extremadura, hemos estado con todas aquellas personas que tenían la curiosidad por saber lo que esta aventura de la Armada de la Especiería repercutió en parte del Estado, ¿no? y de todos los marinos del País Vasco y de Extremadura, ¿vale? Pues nada, ¿alguna pregunta más? Muy buenas tardes. Gracias, Elisa, por esa investigación y tus aportaciones científicas. Yo quería felicitar a estos tres maravillosos amigos coetanos de los que me siento tan profundamente orgulloso y de nuestro queridísimo Chema Puente. Yo soy maestro de escuela. Bueno, ahora he venido de la Albericia para un tema de un desalojo de unos gitanos en un piso, etcétera, etcétera. Quiero decir que muy involucrado con la realidad del pueblo y del barrio. Y estoy apasionado con Cueto, porque están consiguiendo estas personas que el pueblo sea el protagonista del quehacer cultural, de las inquietudes, de todo lo que se desarrolla allí. Y es fantástico. Yo esta mañana iba en bicicleta para charlar con el que dirigía la banda del Juan Sebastián Elcano, para ver en qué tono íbamos a cantar unas canciones. Y entonces me encuentro a estas seres maravillosas explicando, dando conferencias en la calle a todos los que se acercaban allí. Y eso a mí me emocionaba profundamente, porque yo como maestro lo que quiero es que efectivamente el protagonista del quehacer cultural, etcétera, etcétera, sea el pueblo, que cada persona sea protagonista de la aventura de vivir y que no necesariamente nos la tengan que contar. Otros, claro, desde el punto de vista científico es fundamental, ¿verdad?, para conocer los datos científicos, pero el que la cultura llegue a la base y que los protagonistas sean vosotros, a mí me emocionaba profundamente. Y desde aquí, perdona porque vosotros sabéis mejor que yo de todo esto, pero tener personas como Arsenio, como José Manuel, como Santiago, como Chema y tantos otros que estéis ahí, es la cosa más bella, y que en el Ateneo de Santander existan estos actos y esto sí que es maravilloso. Bueno, no podemos preguntar nada, solamente en manifestaros mi admiración y que me emociona profundamente. Gracias. Sí. Nos queda muy poquito tiempo porque a las... Yo quería que Elisa dijera los límites de Cueto con el norte, que tiene mucha gracia. Bueno,
Sí, sí. Bueno. A ver, quería, antes de acabar, porque nos queda muy poco tiempo, quería invitaros a todos mañana con la visita de Juan Sebastián Elcano, mañana la Armada, el comandante marítimo puso mucho interés de hacer un homenaje a Juan de Santander. El motivo de que esté el Juan Sebastián Elcano aquí es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo y hay un homenaje en la parroquia de Cueto a las 12 de la mañana en el que habrá un acto militar y festivo también, porque participará el coro Santa María del Cueto, en el que José Ramón que nos ha elogiado aquí, nos hace sonrojarnos, es el director, y cantarán a coro la Armada y cantará el coro y habrá una ofrenda floral y bueno, esperemos que el tiempo acompañe, ¿no? Esta semana es muy intensa, ha sido muy intensa también en el Ateneo. Yo creo que todos los días de la semana ha habido conferencias, va a haber conferencias relacionadas con el 5º centenario, de diferentes aspectos y puntos de vista. El Ayuntamiento de Santander nos ofreció la posibilidad de venir aquí porque, bueno, de alguna manera, preveyendo que iba a haber ponentes, nos ofreció el espacio. Y también nos ofreció que viésemos la posibilidad de que otra persona acudiese a esta cita, ¿no? Y os quiero presentar a Francisco Aldereguía, que es un vecino que mañana... No, perdón, el jueves 24 presentará una conferencia, tiene varias publicaciones, ha realizado hace poco una, que también la presentará aquí, y se titula Los que no... mejor que lo presente él, ¿vale? Jueves 23 a las 7:30 en esta casa. Será todo un placer. Muchas gracias. Y para ya que vamos terminando, ¿no? Recordaros que nosotros no paramos aquí, que con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria tenemos previsto en septiembre hacer una exposición con parte de las ilustraciones que hay en el libro, pero en un tamaño más grande, de 1 por 1,30, más vistoso, para que acudan al Museo Marítimo, que es donde la estamos organizando a partir de septiembre, no sé de qué fecha. También podéis pasar vosotros a visitarla. Y que mañana la Armada, una representación del Juan Sebastián Elcano, acudirá a Cueto a las 12 a rendir un homenaje en la iglesia de Santa María de Cueto, en el monumento que inauguramos allí el 10 de agosto del año 2019, que es los 500 años de cuando salieron. Ahora estamos conmemorando cuando volvieron, que vuelven el 6 de septiembre, y allí va a haber un acto de la Armada en homenaje a Juan de Santander, donde se le impondrá ahí una corona de laurel y esperemos que haga buen tiempo. Vale, pues sin más, no hemos acabado todavía porque Chema quiere despedirnos con otra canción. Entonces ya con la canción de Chema damos el acto por finalizado. Muchas gracias.
esta canción yo creo que todos lo debemos armar en esta ciudad. Esta bahía es la que de comer, la que quiere darnos de comer. Entonces, cariño, que acompañáis Santander la Marinera. No ha venido mi amigo Luis Mari, porque esta es una canción para guitarra, un ambiente marinero, ¿no? Y de habanera, pero es que en esta tierra cantamos a palo seco, no necesitamos música ni nada, ni orquestas, que se canta porque se canta y se acabó. Y así va a ser. Paseando por tus calles, me encontré un son de habanera. Quizás la perdió un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste, a tus calles devolvió. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Me tienes a ti atrapado en una red invisible, trincada al barrio pesquero y a San Martín de la Mar. Siempre regreso a tu brisa, a la luna en la bahía, y por lejos que me encuentre, tu faro siento brillar. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a Sotileza, la del hablar cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Gracias. Muchas gracias a todos y no olvidéis el regalo que tiene para vosotros Juan de Santander en la entrada. Muchas gracias.